Listo. A ver, chicos, hoy día les traigo primero, ¿qué cosa prometió Chayanne? A ver, Chayanne prometió equilibrio térmico y trabajo y calor. Rodri, ¿por qué no has puesto nada de eso? Ah, ya. Lo que pasa es que Chayanne te ha prometido la primera ley de la termodinámica y la cuarta ley de la termodinámica. Que la cuarta ley le han dado de nombre la ley cero de la termodinámica. ¿Por qué? En la primera ley de la termodinámica vamos a aprender el principio de conservación de la energía. Y en la cuarta ley de la termodinámica, que después le pusieron la ley cero, hablamos de una generalización del equilibrio térmico. La primera ley, que es la de la conservación de la energía, nos habla justamente de que la energía pues, se conserva, no se puede destruir, solamente pasa de un lugar a otro, de una fase a otra, de un estado a otro, es decir, simplemente se transforma. La segunda, a ver, ¿de qué se trata la ley cero de la termodinámica? Y es el principio más básico y es la razón por la cual te voy a hacer bullying si es que te atreves a decir que se está escapando el frío, ¿ya? O está entrando el frío. Ten cuidado. Mira, vamos a dibujar acá un pisito. Ya está. Este cuerpo de acá, digamos que sea el cuerpo A. Y digamos que tiene una temperatura T sub A. Este cuerpo de acá, vamos a decir que tiene una temperatura T sub B, el cuerpo B, digamos. Perfecto. Vamos a separarlos un poquito, vamos a imaginar que están un poquito más separados para que haya espacio para poder hacer el dibujo de la transferencia. A ver, estos dos cuerpos, si estuvieran completamente aislados y no me importa absolutamente nada más, solamente estos cuerpos, es decir, no considero la temperatura del aire, no considero que hay por ahí partículas que están golpeando, no considero la temperatura del piso, digamos que están todo lo que está por aquí, que son estos dos cuerpitos, están herméticamente aislados. Entonces solamente me fijo en estos dos cuerpos. Como solamente tengo dos, puedo categorizar a uno o al otro como cuerpo caliente o como cuerpo frío, pues, ¿no? Entonces, ¿quién es el cuerpo caliente o el cuerpo cálido? El de color rojito, suponiendo que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Si es que se cumple esto, entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica? Nos dice que el cuerpo cálido, el cuerpo caliente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desprender calor. Y ese calor va a ser absorbido por el cuerpo frío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este momento va a iniciar un proceso de transferencia. ¿Transferencia de qué? Transferencia de calor. Ahí está. Entonces, el calor va a fluir del cuerpo caliente al cuerpo frío. ¿Cómo así? Mira, el cuerpo caliente tiene esta temperatura. El cuerpo frío tiene esta temperatura. Si el cuerpo caliente empieza a desprender calor, entonces su temperatura va a disminuir. Y si el cuerpo frío empieza a absorber este calor, su temperatura va a comenzar a aumentar. ¿Y hasta dónde va a suceder eso? Hasta que lleguen a un punto en donde se encuentren en una temperatura que va a estar en medio de estas dos, que se va a llamar temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La temperatura de ambos va a comenzar a variar. Obviamente la del mayor va a comenzar a disminuir y la del menor va a comenzar a aumentar hasta que se llegue a un proceso, hasta que se llegue a un punto, perdón, en donde las temperaturas de ambos sea exactamente igual. Entonces, la temperatura de A empieza a disminuir, la temperatura de B empieza a aumentar y mientras más se estén acercando, el calor transferido empieza a hacerse más chiquitito hasta llegar al punto en donde las temperaturas son idénticas, son exactamente iguales. Y cuando las temperaturas son iguales, entonces ya no existe transferencia de calor. Es decir, va a llegar un punto en donde el calor ya no se va a transferir porque ambos ya están a la misma temperatura. Vamos a poner por acá que el calor transferido en este caso es cero. ¿Por qué? Porque en este punto, tanto la temperatura de A como la temperatura de B son iguales,
pero no solamente son iguales, sino que son iguales a algo que se llama la temperatura de equilibrio. Ahora, para identificar, vamos a ponerle acá temperatura de A prima, temperatura de A prima prima, temperatura de B prima y temperatura de B prima prima. Entonces, acá estaríamos hablando de las segundas primas, digamos. Ahí está. Una bonita observación es que la temperatura de equilibrio se encuentra entre la temperatura A y la temperatura B de los cuerpos iniciales, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica? Voy a dibujar un émbolo. Rodri, ¿qué rayos es un émbolo? Un émbolo no es nada más y nada menos como si fuera un termo. Haz de cuenta que estás llevando tu café temprano de camino a la universidad y tienes por acá un termito. La diferencia es que en lugar de poner tu cafecito, por acá tienes guardado un gas. Este émbolo lo que me permite hacer a mí es mantener confinado a ese gasecito. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínate, por ejemplo, que justo debajo de este émbolo tú pones un mechero Bunsen. Este fueguito, ¿qué está haciendo? Por ley cero de la termodinámica, lo que va a hacer es, le va a entregar calor, ¿sí o no? Entonces, calor está ingresando al gasecito. Hay calor que está entrando al gas. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer este gas? Tú sabes que cuando el gas se empieza a calentar, ¿qué pasa con sus moléculas? Sus moléculas empiezan a recibir más calor, más energía, por lo tanto tienen mayor energía cinética. Cuando tienes moléculas excitadas, ese movimiento de vibración puede hacer dos cosas. Como está en el émbolo, ¿qué podría hacer? Podría mover el émbolo, ¿sí o no? Podría expandirse el gas. Entonces hay dos cosas que puede hacer. Puede ser que se expanda el gas. Claro, se puede expandir el gas, chévere. Pero, ¿y si no se expandiera el gas? Digamos que esto de acá está fijo. Pum, acá le he puesto unos seguros. ¿Qué va a pasar? La respuesta es sencilla. Se eleva su temperatura. ¿Por qué? Porque la definición de temperatura es literalmente... ¿Qué cosa es la temperatura? Es el nivel de energía cinética que tienen las partículas o las moléculas de algún determinado objeto, no necesariamente un gas. Entonces, este gas tiene dos posibilidades: o se expande o aumente su temperatura. Significa que el nivel de energía cinética que tienen sus partículas va a aumentar. Entonces, que aumente su temperatura está directamente relacionado con su energía interna. Es decir, su temperatura va a sufrir una variación, un aumento, y por lo tanto su energía interna también. La energía interna se suele representar con la letra U. ¿Qué significa que el gas se expanda? Significa que está realizando un trabajo, ¿sí o no? Porque estaría moviendo este émbolo a una cierta distancia. Si yo conozco esta distancia, conozco la fuerza por distancia, vendría a ser un trabajo, ¿sí o no? Si se expande, entonces realiza un trabajo. Y el trabajo lo vamos a representar con la letra W. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice, oye, siempre que tú tengas un objeto al que tú le estás agregando calor, mira, el calor no está saliendo de tu objeto, está entrando, le está entrando al objeto, le está entrando, en este caso es al gas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Nos dice, oye, ¿sabes qué? El calor que tú le des a un gasecito se va a utilizar para dos cosas. Una parte se podría utilizar para realizar un cierto trabajo y otra parte se va a utilizar para poder aumentar su temperatura. Es decir, para variar su energía interna. Ups. Esto de acá es la primera ley de la termodinámica. Y esto de acá es lo segundo que nos prometió Chayanne.
calor y trabajo. Por acá está, mira. Ya vimos lo primero, equilibrio térmico, que es ley cero, y trabajo y calor, ¿no? Que esto ya es primera ley de la termodinámica. ¿Qué es un estado termodinámico? Te cuento. Desde el punto de vista teórico, un estado termodinámico es simplemente un conjunto de valores o de parámetros o propiedades que tiene nuestro gas en algún cierto punto, pues, ¿no? Ahora, ¿qué propiedades son? Los parámetros de estado, pues, ¿no? O las variables de estado, más bien. Que son la presión, el volumen y la temperatura. La presión la vamos a representar con P, volumen con V y la temperatura con T. Si nos mantuviéramos estudiando un mismo gas todo el tiempo, entonces adivina a quién voy a poder llamar. Recuerda que dijimos que íbamos a hablar de gases ideales. Entonces voy a poder llamar a la ecuación general de los gases ideales. También se llamaba ecuación de estados, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? Porque gobierna sus estados termodinámicos. Ah, ya, por eso era así. Pavo ratón o pavo Naruto, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ya está. Esta es la ecuación que gobierna todos los estados termodinámicos para un mismo gas. Ok, perfecto. Entonces, eso es un estado termodinámico. Vamos a hacer un gráfico. Por si acaso. Por si acaso. Ya está. ¿Cómo se representan los estados termodinámicos en un gráfico? Bueno, es bien simple y bien sencillo. Para empezar, normalmente se hacen gráficos 3D, es lo más común. Pero como hacer gráficos en 3D teniendo hojitas de papel no es tan cómodo, entonces también se puede hacer simplemente tomando de los parámetros. Y el tercero, ¿cómo se calcula? Con pavito ratón, ¿sí? Nada más. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el dibujo en 3D primero. Para que quede así bien clarito. Digamos que por acá coloco los 3 parámetros de estado. Algo más o menos así. Ya está. Muy bien. Vamos a ver, mis variables, ¿quiénes son? Presión, volumen y temperatura. Digamos que por acá coloco la presión, por acá coloco el volumen y por acá coloco la temperatura. Si esto de acá es un diagrama o un gráfico en 3 dimensiones, cada punto tiene tres coordenadas, ¿sí o no? Entonces sería una terna ordenada que me estaría indicando un estado. Por acá te pongo al estado A, que tiene un cierto valor en presión, un cierto valor en temperatura, un cierto valor en volumen. En el gráfico, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, ¿no? Simplemente hago la proyección. La longitud acá vendría a ser la temperatura del punto A. Esta longitud de acá vendría a ser la presión del punto A y esta longitud de acá vendría a ser el volumen del punto A. Entonces, estos de acá vendrían a ser la terna ordenada de los parámetros de estado que tiene este gas en este punto, ¿no? ¿Cuánto sería su temperatura? Bueno, vamos a poner acá presión, volumen y temperatura.
Ahí está. Ahora, este diagrama en 3 dimensiones no es cómodo. No lo vas a ver, pero existe. ¿Ok? Existe. Pero normalmente vamos a ver solamente 2 de los parámetros. Presión, volumen, temperatura. Digamos solamente me interesa ver presión y volumen. Antes voy a hacer esto. Ahora te voy a contar qué cosa es eso. Ahí está de color blanco el punto A. El punto A, como ahora está dibujado en 2 dimensiones, tiene 2 parámetros. Es ya no una terna, sino un par ordenado. Tendría acá volumen A y presión A. Ahí ya. Esto que está por acá de color azul, por si acaso, se llama isoterma. ¿Ya? La isoterma es una línea en donde todos sus puntos tienen la misma temperatura. En realidad, la isoterma, desde el punto de vista algebraico, no es nada más que la rama de una hipérbola equilátera. Una de las ramas, ¿no? Nada más, simplemente esto. O sea, es como si fuera la ecuación de x por y es igual a una constante. Esto es x y esto es y. ¿Y de dónde sale eso? Justamente de acá, mira. Si yo quiero encontrar un punto donde todas las temperaturas sean iguales, tengo que mantener constante la temperatura. Entonces, parto de pavito ratón. Si yo quiero que mi temperatura se mantenga constante, la constante de Reynolds o la constante de los gases ideales es una constante. Y el número de moles es constante porque es el mismo gas. Todo esto de acá es constante. Entonces, mira que tengo. P por V es igual a una constante. Es igual que la gráfica de X por Y es igual a K. Exactamente igual. Por eso es que siempre de acá es una hipérbola, ¿no? Ya está. El proceso de termodinámico, ¿qué cosa es? Es el cambio de un estado a otro. Entonces, mira, ¿cuál sería el cambio de estado? Que sería justamente el proceso termodinámico que va de A a B. ¿Puede ser una línea recta? Sí. Pero también podría ser una línea curva. Sí. También podría ser así. Pum. También podría ser así. Ya está. ¿Podría ser algo así? Sí. ¿Podría darse la vuelta? Por acá viene, por acá y llega a B. Sí. Estos 3 procesos están realizando el mismo cambio. Porque me están haciendo pasar del estado A al estado B. Así. Perfecto. Entonces, lo que está así de color naranjita vendría a ser el proceso termodinámico. Esto de acá sería un proceso termodinámico en un gráfico de 3 dimensiones. Bacán. Rodri, ¿yo lo voy a ver en 3 dimensiones? Repito, no lo creo. Bien difícil. En 2 dimensiones, ahí sí más chévere, más amable, más bonito. Ya está. Ahora, si yo quiero dibujar el proceso de A a B, obviamente debería dibujar una línea que una el punto A con el punto B. Bueno, algo así. Ahí está. Este de acá vendría a ser mi proceso de A a B. Ahí está. Este proceso. Perfecto. Genial, muy bien. Nada más. Entonces, proceso termodinámico, ¿qué cosa es? Ese es el cambio de un estado a otro. Ahora. Una pequeña observación. Casi me olvido. ¿Tú te acuerdas que trabajo es fuerza por distancia, sí o no? Ok. Vamos a intentar llevar esto a parámetros de estado. Es decir, presión, volumen, temperatura. Mira, trabajo. Fuerza, dime, ¿no es presión por área? Entonces, esto de acá vendría a ser la variación del volumen. Quiere decir entonces que el trabajo vendría a ser la presión por la variación del volumen. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se calcularía eso en un gráfico. Primero, necesito que el gráfico esté en función de presión y volumen, ¿sí o no? Digamos que yo tengo un proceso de este estilo. Se va
de este estado a este estado, del estado A al estado B. Entonces, esto de acá vendría a ser el trabajo que se realiza al pasar del estado A al estado B. Esto de acá en general vendría a ser que el trabajo es justamente la integral de la presión por diferencial de volumen. Ya está, perfecto. Nada más. ¿Con qué te vas a quedar? Que para presión constante se puede utilizar esto, y en general el área bajo la curva del gráfico presión versus volumen vendría a ser el trabajo. Nótese que el trabajo está yendo de izquierda a derecha. ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos yendo en el proceso de B hasta A? O sea, al revés. Lo que te sale con negativo. Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Lo voy a escribir, ¿ok? Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Nada más. ¿Listo? Ahí está. El proceso isobárico es cuando la presión se mantiene constante. Se sustenta en la ley de Charles. Ahí está, mira, son los 3 posibles gráficos que te podrían dar y vamos a ver. Tenemos que la presión se mantiene constante, entonces vamos a tener un cambio de un estado a otro estado de esta forma. Algo así. Del proceso A al proceso B es una línea recta. ¿Por qué? Porque la presión se mantiene constante. Esto de acá claramente vendría a ser el trabajo. El trabajo vendría a ser igual a la presión, porque es una sola, por el aumento de volumen. Nada más. Si yo quisiera hacer una evaluación acá, ¿no? Directamente en la primera ley de la termodinámica, yo podría decir que el calor es igual a el trabajo, que en este caso en vez de poner trabajo pongo presión por variación de volumen más la variación de la energía interna. Entonces puedo utilizar estas dos ecuaciones. Perfecto. Si yo sé que me quiero encontrar, ¿no? Si yo sé que yo quiero hablar de un gráfico del tipo presión versus temperatura, entonces el gráfico se va a parecer muchísimo, se va a parecer bastante. ¿Por qué? Porque la presión se debe mantener constante. Pero por si acaso, esto que está por acá no es trabajo, no es trabajo. Porque acá estamos en el gráfico de presión-temperatura. Ah, ya, el proceso isócoro o isocórico. El proceso isócoro-isocórico es en el que se mantiene el volumen constante. Esta proviene de la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque acá no hay volumen, ¿sí o no? Quiere decir que lo cancelaron de ambos lados porque el volumen se mantenía constante. Entonces, esto de acá nace de la ley de Gay-Lussac. A ver, ¿qué pasa en el proceso del tipo P versus V? Creo que acá tiene todo el sentido del mundo. Como el volumen se mantiene constante, entonces sería simplemente una línea, ¿no? Del punto A al punto B. ¿Qué está pasando por acá? Mira, es que el volumen no está cambiando, se está manteniendo exactamente igual, ¿sí o no? Entonces, si yo quisiera calcularle el área a esto, me doy cuenta entonces que no tiene. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que en un proceso isocórico, como el volumen se mantiene constante, no se expande el gas. Por lo tanto, no se realiza trabajo. Quiere decir que el trabajo es nulo. Y de todo el calor que está entrando, por segunda ley, el calor es trabajo más variación de la energía interna. Como yo sé que no se realiza trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo el calor que se le está entregando al sistema se va a utilizar para cambiar la energía interna. Perfecto. Muy bien, recuerda, la presión se mantiene constante, entonces en este caso también, ¿qué es lo que estaría pasando en el gráfico de acá? Sería parecidito, ¿sí? Parecido. Ya está, misma idea. ¿Y qué es lo que estaría pasando en el gráfico de volumen y temperatura? Como nosotros sabemos que la presión se mantiene constante, vamos a tener que, perdón, que el volumen se mantiene, oye, espérate, ¿qué he hecho? Acá es, ¿no? Perdón, mala mía.
porque acá el volumen se mantiene constante. Acá está el mismo volumen, ahí están las temperaturas, pues, ¿no? Vamos a hablar de una cosita. Yo sé que PV entre T, esto de acá se mantiene constante. Entonces, mira, en este caso, ¿qué está pasando? Yo sé que el volumen se mantiene constante, ¿sí o no? Como este señor se mantiene constante, quiere decir que la presión y la temperatura son magnitudes directamente proporcionales, ¿sí o no? Si uno aumenta, la otra también aumenta. Como acá yo veo que está yendo de A a B, está aumentando la presión, la temperatura también va a aumentar cuando el volumen se mantiene constante. Ahora, mira, si yo dije que la presión está aumentando, la temperatura está aumentando, acá debería estar A, y por acá debería estar B, ¿sí o no? El mismo proceso lo estoy viendo en tres diferentes posibles gráficas, ¿no? Ahora te cuento, siempre vas a ver normalmente la primera gráfica, nomás presión versus volumen. Ya está. El proceso isotérmico se sustenta en la ley de Boyle-Mariotte, ¿ok? Que es, mira, acá no veo la temperatura porque se simplificó, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Mariotte? Que la presión por el volumen se mantiene constante. Si queremos dibujar el proceso isotérmico en el gráfico de presión versus volumen, tendríamos dos puntitos que van a estar encima de una isoterma. Si el proceso fuera así, el proceso pasa por la isoterma, es parte de la isoterma del proceso. Perfecto. Muy bien, ¿qué pasa en el caso de la presión y la temperatura? Como la temperatura se mantiene igual, entonces habría simplemente una disminución de la presión, ¿sí o no? Entonces sería algo más o menos así. Estaría yendo desde arriba hacia abajo, porque la presión disminuye. Baja, baja y baja. Listo. Acá también iría una constante, ¿no? Ahora, me voy de menor a mayor volumen. El volumen está aumentando. Entonces, este sería A y este de acá sería B. El volumen está aumentando. Vamos a hablar de un par de cositas en el proceso isotérmico. Primero, como el proceso es isotérmico, quiere decir que no hay cambio en la temperatura. ¿Qué significaba que cambiara la temperatura? Aumentaba su energía interna, ¿sí o no? Si la temperatura no ha cambiado, su energía interna, adivina, tampoco va a aumentar. O sea que la energía interna se va a mantener. Entonces, según la segunda ley de la termodinámica, si esto de acá es cero, quiere decir que el calor, ¿en qué se va a ocupar? En utilizarse todo para hacer trabajo. Calor se va a convertir todo en trabajo. Si quiero calcular el trabajo o el calor, que serían exactamente iguales, voy a colocar el trabajo en este proceso. Tú sabiendo eso, vas a hacer presión por volumen en el inicio por el logaritmo de la división de los volúmenes. Entonces, te importa en el inicio. Mira, presión en el inicio, o sea, presión en A por volumen en A. Perfecto. Esto es trabajo, sino presión por volumen. Muy bien, pero lo vas a multiplicar por el logaritmo natural o logaritmo neperiano de una división. Volumen final, o sea, volumen en B, entre volumen en A, volumen inicial. Funciona solamente si tu proceso es isotérmico, ¿ya? Listo. Y bueno, eso sería básicamente todo por acá, ¿no? Ya está. A ver. Mira, acá no tenemos un proceso, tenemos varios. A ver, vamos a ver qué nos dice. Me dice, un gas se expande de I a F, o sea que se está yendo desde I hasta F y está aumentando su volumen, por eso le llaman expansión. Perfecto. A lo largo de tres posibles trayectorias, como se indica. Entonces tenemos esta trayectoria y esta trayectoria. Calcule el trabajo en joules realizado por el gas a lo largo de las trayectorias I a F y F. Bueno, o sea, de los tres, ¿no? Básicamente tengo que usar esta observación. Nada más. ¿Qué cosa es el trabajo cuando tengo el gráfico de presión versus volumen? Es el área bajo la curva. Nada más. Y lo que me están pidiendo es exactamente eso. Vamos a ver por acá, sí. Solución.
para IAF, mi gráfico sería este de acá, y de acá para acá, ¿sí o no? Entonces me concentro en esto. El área bajo la curva de todo este proceso. Es un proceso compuesto, ¿ah? Porque tiene dos procesitos, este y este. Pero lo puedo mirar como si fuera uno solo, no hay problema. El área bajo esa curva, ¿cuál sería? Sería todo esto. Hasta abajo, hasta acá, así. Es el área de un rectángulo, pues no, nada más. Entonces, el trabajo en el proceso IAF vendría a ser el área de este rectangulito de acá. ¿Cuál es su base? La variación del volumen, ¿sí o no? 2 litros. 2 litros multiplicado por su altura. Su altura es todo, ¿ah? Por si acaso, todo. 4 atmósferas. Ahora, todo lo tengo que convertir a sistema internacional para poder encontrar el trabajo en joules. A ver, ¿cómo se transformaba en sistema internacional? Se multiplicaba por un factor, ¿sí o no? Lo vas a multiplicar por una expresión que acá abajo esté en litros y acá abajo esté en sistema internacional. Volumen en sistema internacional es metros cúbicos. Y vas a buscar una expresión que sea equivalente en litros y en metros cúbicos. Por ejemplo, un metro cúbico son 1000 litros. Se va litros. Ya está. Ahora sí, la misma idea por acá. Una atmósfera es aproximadamente 10 elevado a la quinta, ¿sí o no? 325, a ver, para ser así bien precisos. Y ya se estaría yendo atmósfera con atmósfera. Y está saliendo 810,6. Y como todo está en sistema internacional y lo que estoy calculando es un trabajo, va a salir en joules, ¿no? Ya está. En el caso del proceso ahora de IAF, ¿cuál sería su trabajo? Su trabajo es el área bajo esta curva. Esta área de acá no sería el área de un trapecio. Sí, claro, ¿no? Sería el área de un trapecio. Entonces, la base mayor viene a salir justamente 4 atmósferas. La base más pequeñita, 1 atmósfera. Acá serían 2 litros. Que es lo que voy a hacer igualito lo hace un rato. Muy bien. Vengo por acá. Pum, ya estaría todo. Entonces, al toque puedo calcular el resultado. Y acá está saliendo 506,625 joules. Sí, sería solamente, mira, de I, B a F, el área bajo esta curva sería simplemente esto. Rodri, ¿y esto de acá no afecta para nada? Bueno, en realidad no afecta para nada porque, mira, ¿qué pasaba cuando tenías un proceso en el que para esta gráfica tenías una línea recta? Era un proceso donde el volumen era constante, era un proceso isócoro, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba en el proceso isócoro? Mira, el trabajo es 0. Entonces, el trabajo que se realiza acá en esta línea es 0. Entonces solamente queda el trabajo que realiza esta línea. Por lo tanto, solamente sería el área bajo esta curva. Entonces, en este caso, el área que yo quiero sería simplemente la de acá. Y ya. Y eso sería todo. Entonces, el área de acá vendría a ser, mira, esta base, que es 2 litros. Y esta alturita de acá, que vendría a ser 1 atmósfera, ¿no? Ya. Mira, después de que haga los cambios, proceso y todo lo demás, me va a quedar muy parecido al de acá, ¿sí o no? Muy parecido. Solamente que en lugar de poner 4 atmósferas, voy a poner 1. Entonces, el resultado va a ser la cuarta parte de lo de acá. 202,65 joules. Listo. Leyendo un poco rápido, me parece que no. Ya, mira. Otra vez tenemos un problema de proceso termodinámico. Pero ahora me dan como dato la cantidad de moles que hay, me dan la temperatura porque me dicen que está a 300 Kelvin y me da la presión que tiene, 0,40 atmósferas. Se comprime isotérmicamente, es decir, sin que el volumen varíe. Y me piden que encuentre el volumen final del gas
O sea, quieren el volumen acá, volumen final, el trabajo hecho por el gas y la energía térmica transferida, ¿no? La energía ya está. Ahora, estos dos puntos, digamos el punto A y el punto B, pertenecen al mismo gas, están relacionados por la ecuación de los gases ideales, por la ecuación de estados. Puedo aplicar que la presión en A por el volumen en A es igual a la constante de Reynolds por la temperatura en A por el número de moles de mi gas. Y lo puedo reemplazar exactamente así como está, también para el punto B. Volumen en B, temperatura en B. Puedo hacerlo para ambos. ¿Para cuál me conviene? Quizás podría ser al final, porque lo que me piden a mí es el volumen final. ¿Qué cosa tengo al final? La temperatura la conozco. La presión la conozco. Volumen al final es lo que yo quiero, ¿sí o no? Es más, vamos a cambiarle A y B por inicial y final para que coincida con lo de acá. Pero acá dice I y acá dice F. Entonces, este punto que es el inicio y este punto que sea el fin. Al final lo mismo, ¿no? Estoy cambiando la letra nomás. Punto. Entonces, puedo aplicar pavito ratón acá, ¿sí o no? En el punto final. ¿Por qué? Porque así estaría calculando el volumen al final, que es justamente lo que yo quiero. Constante de Reynolds por la temperatura al final por número de moles y entre la presión final. Ya. Ahora sí, el volumen final, ¿a qué vendría a ser igual? Vamos a quitar las unidades para no ponerle unidades a nada, cosa que alcance el espacio, por la temperatura por el número de moles. La temperatura, obviamente, la debo poner en Kelvin, ¿sí o no? Y me la dan en Kelvin, felizmente. Si me lo hubieran dado en grados Celsius, le aumentas, le sumas 273, ¿no? Y el número de moles me parece que me dijeron que era 2. Sí, 2 moles del gas helio. Perfecto. Muy bien. Y sale 41, ¿no? 41 litros. Ya está. Entonces, lo primero que nos estaban pidiendo ya está. Volumen final del gas. Genial. Ahora, lo otro que me están pidiendo es encuentre la energía térmica transferible. ¿Qué es la energía térmica transferible? El calor, pues. El calor que puede llegar a emitir al ambiente. Ahora, para lo segundo que me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el calor, ¿sí o no? ¿A qué es igual el calor? Bueno, ¿qué voy a utilizar? Obviamente la primera ley de la termodinámica, ¿sí o no? El calor es igual a el trabajo más la variación de la energía interna, ¿sí o no? Ahora, chécate bien esto de acá. Me piden a mí el proceso, me piden a mí que calcule esto en un proceso isotérmico, ¿sí o no? Como el proceso es isotérmico, ¿te acuerdas qué pasaba? Ahora vamos a retroceder. En el proceso isotérmico, mira qué pasaba. La energía interna era 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como no aumenta la temperatura, no aumenta la energía interna. Por lo tanto, todo el calor se convertiría simplemente en el trabajo. Allá. Entonces, por ser isotérmico, esto de acá es 0. ¿Por qué? Porque es isotérmico. Vamos a poner por acá por ser isotérmico. Muy bien. Entonces, ¿el calor a qué sería igual? Simplemente al trabajo. Y el trabajo en un proceso isotérmico, ¿cómo se calcula? Por acá te puse una bonita formulita. Es la presión en el punto A. ¿Qué cosa es el punto A? El punto inicial, ¿sí o no? Entonces vamos a ver. Presión en el punto inicial por volumen en el punto inicial. Y todo esto multiplicado por el logaritmo de la división de los volúmenes, ¿sí o no? Final menos inicial. Bueno, final entre inicial, perdón. Volumen final entre volumen inicial. Inicial. Ya está. Muy bien.
Yo ya tengo el volumen final, sí, pero el volumen inicial no lo tengo. ¿Qué hacemos? ¿Otra vez pavo ratón? No necesariamente. Si quisieras lo podrías hacer, no hay problema. Pero en vez de hacer pavo ratón, podrías jugar simplemente con la relación, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre se cumple pavito, pavito? Que pavito es igual a pavito. O sea, PV entre T al inicio es igual que al final, ¿sí o no? Como para ambos la temperatura es la misma por ser un proceso isotérmico, este y este son iguales, se cancelan. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Presión por volumen al inicio es igual que presión por volumen al final. Nada más, porque ya tengo la presión, ya tengo todo, ¿sí o no? Entonces, antes de calcular esto, como yo sé que voy a necesitar, a ver, mira, ¿qué me falta? Volumen final ya lo tengo. Me falta volumen inicial. Necesito volumen inicial. Y acá ya tengo inicial. Ah, ya, necesito solamente volumen inicial. Perfecto. Entonces vamos a calcular el volumen inicial. Vamos a ver por acá. Usamos de pavito a pavito cuando se va la temperatura, porque la temperatura se mantiene constante. Eso es la ley de Boyle-Mariotte. Entonces vamos a poner por acá. Usamos la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué nos dice esta ley? Que presión al inicio por volumen al inicio es igual a presión al final por volumen al final. Nada más, ¿sí o no? De hecho, creo que debí poner las expresiones de cada una de las leyes, por si acaso. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Nos dice que el volumen y la temperatura se mantienen constantes. Mira, acá está. Ah, no, mira, están acá. Por gusto los voy a poner. Acá están. Ley de Charles, ley de Boyle. Acá está. Presión, volumen, igual, ¿no? Al inicio y al final, en el punto 1 y en el punto 2. Ya me acordé que jalé esa fotito. Ya está, muy bien. Entonces, la presión al inicio, ¿cuánto es? Presión al inicio 0,4 atmósferas. 0,4 atmósferas por el volumen al inicio. Ah, no lo sé, pero es lo que yo quiero, ¿sí o no? Volumen al inicio. Igual a presión al final. La presión al final es 1,2 atmósferas, ¿sí o no? 1,2 atmósferas. Por el volumen al final, que yo descubrí que es 41 litros. Simplifico atmósferas con atmósferas. Le saco 0,4 ava. 0,4 ava acá sería 3, ¿sí o no? Entonces, el volumen al inicio es esto de acá multiplicado por 3, ¿no? 41 por 3, 12, 3, 123, ¿no? 123 litros. Listo. Nada más. Entonces ya tengo el volumen inicial. Ahora, no me lo estaban pidiendo, pero vi que era necesario, ¿no? Para poder calcular el trabajito, que indirectamente me va a calcular el calor transferible en este proceso, pues, ¿no? Nada más. Listo. Vengo por acá. Ahora ya sabiendo esto, tengo prácticamente todo. Muy bien. Calculemos el calor, que va a ser exactamente igual al trabajo. La presión inicial, la presión al inicio es 0,4 atmósferas. 0,4 atmósferas. Multiplicado por el volumen al inicio, que ya vi que es 123 litros. 123 litros. Y todo esto de acá multiplicado por el logaritmo natural de la división de los volúmenes. El volumen al inicio es 123, eso va abajo, y arriba 41, ¿no? 41 litros. Listo. Ahora, ¿en qué unidades me lo piden? Ah, bueno, no me lo piden en ninguna unidad en especial. A ver, déjame ver.
Ah, ya no, te lo piden en joules. No lo dicen ya, pero te lo piden en joules. Qué raro. Muy bien. Entonces, ahí estaría, pues, ¿no? Perfecto. El logaritmo natural de 48 se va litros con litros. Me queda acá el logaritmo natural de un tercio, ¿no? Esto de acá es un número, no tiene unidades. Esto es atmósferas, esto es litros. Como me lo están pidiendo en joules, que es sistema internacional, tengo que hacer el cambio, ¿no? Es lo mismo que hice por acá, también multiplicar por esto, multiplicar por esto. Nada más. Muy bien. Entonces, el calor transferible, vendría a ser igual a todo esto. Pero hay que hacerle acá su pequeño cambio. Y esto de acá también acá. Con su pequeño cambio. Para poder pasarlo a sistema internacional. Ya está. Le multiplico por esto para que acá atmósfera se vaya con estas atmósferas y acá este litro se vaya con este litro de acá. Listo, y ahora sí todo es sistema internacional, entonces me estaría quedando en joules. Rodri, ¿es una operación larga? Sí, pero lo metes a la calcu y ya tú no te preocupas. Entonces sería 0,4 por 1,2,3 por el logaritmo natural. A la hora que lo metas a la calculadora, ten cuidado, asegúrate que sea logaritmo natural. Es el que es ln. De 41 entre 123. Ya está. Y todo esto por el 10, 13, 25 entre 1000. Ya está. Por acá salió menos 5.476,79 joules. Muy bien, Rodri, ¿qué significa el negativo? Bueno, ¿qué pasaba en la ecuación acá? ¿Cómo habíamos definido el calor? El gas estaba recibiendo calor, ¿sí o no? O sea, le estaban entregando calor. ¿Qué pasa si el calor es negativo? Sería lo contrario, ¿sí o no? O sea, que el gas no está recibiendo calor. El gas lo está entregando. Que significa que este gas tiene una temperatura más alta que la temperatura del ambiente, digamos, ¿ok? Por eso en la pregunta te estaban pidiendo por el calor transferible. ¿Por qué? Porque el gas tiene la capacidad de transferir calor, tiene la capacidad de emitir calor, ¿no? Estas son la clase de gasecitos que se utilizan, por ejemplo, para hacer combustión, para poder hacer que